De momento no. Pero macho, Muy bien. yo me llamo Pedro Martín y tengo doble licenciatura por la Universidad Complutense en Historia y en Derecho. Dice, pero soy una persona de lo más normal, ¿de acuerdo? A pesar de... A pesar de, en efecto. Con ello, siempre me ha preocupado la ciudadanía y sobre todo el movimiento ciudadano que hemos hecho en la dehesa de la Villa. En la zona de Valdejarza siempre hemos tenido una lucha continua contra ciertos aspectos del ayuntamiento, pero ya sabéis que el ayuntamiento desgraciadamente ha sido muy de derechas desde hace más de 25 años. Entonces hemos hecho luchas como la famosa coordinadora Eje Sinesio Delgado Puerta de Hierro, etc. Pero nos ha importado fundamentalmente la dehesa de la Villa. Y la dehesa de la Villa, como sabéis, desde 1951 se desgastó una parte para la famosa Junta de Energía Nuclear. Siempre nos ha preocupado la posible contaminación o no de la Junta de Energía Nuclear, hoy CIEMAR. Por eso nos dirigimos a un conocido vuestro que se llama Nacho Morales, a través de Carmen, sí, ya lo sé, de Nacho Morales, el día 5 de octubre de 2014 a las 12:10, cuando hablaba el famoso Juan Carlos Monedero en la dehesa de la Villa. Y les pusimos un enunciado que creemos que, en cierto modo, pues es significativo de lo que queremos todos los vecinos. Dice así, dice: los vecinos de la dehesa de la Villa Bajo firmantes, con domicilio a efectos de notificaciones solicitamos que los europarlamentarios de Podemos exijan en el Parlamento Europeo la realización de un estudio de forma independiente sobre el CIEMAR, al igual que el que promovió Rebeca Ars. Se trataría, entre comillas, de un peritaje independiente que dilucide la posible contaminación del CIEMAR en el pasado y en el presente, obligando a los organismos españoles a prestar su colaboración en la realización. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que pretendemos, porque siempre hay que ser claros, y hay que decir, oye, ¿tú qué haces ahí, chaval? ¿Qué pretendes? ¿O qué queremos? Pues lo que queremos nosotros, yo en representación de vecinos de la dehesa de la Villa, es que nosotros, como círculo de Podemos, pidáis y exijáis que vuestros 5 europarlamentarios se preocupen del tema de la dehesa de la Villa y logren, como lo logró Rebeca Ars, una persona del Grupo Verde de los alemanes, que se haga un estudio o un peritaje independiente sobre el CIEMAR. ¿Por qué? Pues porque, como todos sabéis, en este país hoy uno no se puede fiar de nadie, ni puede poner la mano en el fuego por casi nadie. Yo digo que por nadie. Entonces necesitamos realmente ese peritaje independiente, porque todas las mediciones, etcétera, que se han hecho, pues las han hecho de parte. Hoy no podemos decir que la Fiscalía española es independiente, solo hace falta leerse el artículo 124 de la Constitución y es que te da la risa. O simplemente escuchar a Rajoy cuando dice Rajoy eso de que no hemos dicho nada a la Fiscalía, no han dicho nada. ¿Pero por qué no han dicho nada? Lo dice porque sí que se lo han podido decir, porque lo dice la Constitución. Entonces, nosotros necesitamos un peritaje independiente y para eso estamos aquí, para pediroslo a vosotros como círculo, que se lo elevéis a vuestros europarlamentarios de Podemos. Y ya sin más premisas, os presento aquí a la persona que más sabe sobre el asunto del CIEMAR. Se llama Miguel Yuste, ha trabajado muchos años en el CIEMAR, está jubilado, también como yo, que se me ha olvidado decir que yo también estoy jubilado, y ha sido miembro del comité de empresa por parte de CNT primero y de CGT después. Y bueno, lo mejor es que le oigáis, y una vez que le oigáis un poco con un breve resumen sobre lo que ha pasado en el CIEMAR y demás, pues le hagáis todo tipo de preguntas, pero sin olvidar lo que queremos, que se lo llevéis a los europarlamentarios de Podemos. Os lo vamos a demandar, porque nosotros somos de los que apuntamos las cosas, ¿vale? A ello. Bien. Bueno, pues yo, de lo que has dicho, Pedro, pues representante del comité de empresa, no he sido como miembro de la CNT-AIT, por supuesto. Porque la CNT-AIT ni antes ni ahora participa, ni participó, ni participará jamás en una estructura que se haya estado como los comités de empresa. Entonces nosotros fuimos de los que en el año 83 participamos en la constitución de la Confederación, bueno, también de la CNT renovada, que se llamaba en aquellos tiempos, y después de la CGT, que sí, que admitió la participación en comités de empresa como criterio para seguir funcionando. Bueno, y sin más preámbulos, durante 43 años, es cierto, he trabajado, yo entré con 17 años a trabajar en la Junta de Energía Nuclear.
con una beca de la institución del profesorado. Yo tenía maestría industrial en la rama de electrónica. Bueno, pues me dieron una beca, entré como becario en la división de electrónica, y después ya al año siguiente pues me hicieron fijo, laborante, con la categoría en aquellos tiempos de laborante de tercera. Bueno, la Junta de Energía Nuclear es una empresa, industria, organismo que fue creado en el año 1951, bueno, la verdad es que fue creado en el 49, pero como tal Junta de Energía Nuclear en el año 51 con el ánimo, con el fin, con el objetivo de poner en marcha todo el sector de la energía nuclear en todas sus formas, fases y características, desde la extracción, primero la prospección de las zonas de uranio en España, por si acaso las hubiese, que luego se dio que sí. España ha sido siempre tenía un sustrato, un subsuelo con mucha riqueza en uranio, y labores mineras. Una vez que se identificaban zonas donde había uranio en cantidades en de aprovechamiento industrial, pues se vacían minas, se hicieron sectores mineros en Andalucía, sobre todo en la zona de Jaén, que es Andújar, la mina de la Virgen, en Córdoba, en la zona de los Pedroches, que estaba la mina de los Ratones en Cardeña, en Extremadura, en Badajoz, que estaba la mina de la Haba, era una explotación a cielo abierto, Salamanca, Guadalajara, Lugo, en fin, en distintas zonas de España. Se hicieron sectores mineros, se traía el mineral y en principio se traía a Madrid directamente, porque había que hacerlo todo, se partió completamente de cero, y toda la labor de investigación que iba a ser preliminar a los procesos industriales se hicieron en la Ciudad Universitaria de Madrid, pegado a lo que es la facultad de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, y en el Paraninfo Universitario se valló un espacio y empezaron las labores, ¿no? Allí se desembarcaba los camiones dejaban el mineral de uranio, que venía de las zonas mineras, se dejaba en montones, que los propios documentos de CIMAR reconocen que eran montones en trojas al aire libre, o sea, sin ninguna protección. Y en uno de los informes a los que hemos tenido acceso, pues uno de los responsables da cuenta de que evidentemente cuando el aire sopla con determinada intensidad, pues aquello se produce en polvo de uranio con un contenido de uranio del 4%, que no está mal, y por la predominancia de los vientos iba, parece que en dirección sur-sureste o algo así, bueno, pues se iba pues por toda la zona, que es Dehesa de la Villa, que es un parque público precioso, y una zona pues densamente habitada, por supuesto, y la ciudad universitaria, que es la zona de Madrid, que en periodo lectivo es la zona quizá con más densidad de población, además más densidad de población en número y más significativa, más sensible, ¿no? Porque están en edad, sobre todo las mujeres en edad fértil, son ultrasensibles y les afecta muchísimo las radiaciones ionizantes a ellas y a su futura descendencia genética que tendrán para toda la vida, por la adaptación que tengan y tal. Entonces, bueno, esto, aunque fuese un contrasentido, se hacía allí. Se hacía en unas condiciones absolutamente lamentables y se hacía en lo que se llamaban plantas piloto. Bueno, y se hacían procesos industriales piloto que eran, bueno, una aberración. Yo tardé, la verdad, que con 17 años, pues tardé tiempo en darme cuenta de lo que allí ocurría. Pues yo estaba en la división de electrónica y yo veía aquello, veía los artefactos, los instrumentos, el reactor nuclear, la consola del reactor nuclear, pero lo que se hacía era un proceso industrial absolutamente chapucero. Tan chapucero que al final resultó contaminado absolutamente todos los paramentos de edificios, paramentos, paredes, suelo, subsuelo, lámparas de la luz. Es que la contaminación era total, bancos total, ¿no? Por los procesos que se hacían. Además, se trabajó en principio con uranio, que el uranio, siendo muy peligroso, no tenía la importancia ni la calidad que luego tuvieron otros isótopos radiactivos con los que trabajamos. Una vez que logramos fabricar óxido de uranio, que es lo que se llama el pastel amarillo, que la pasta de uranio se refinó y se hizo combustible nuclear. Lo hicimos allí, en la Ciudad Universitaria de Madrid.
Y lo hicimos, se empezó a trabajar allí, o sea, no se tenía conocimiento, ni se tenía práctica, ni se tenían criterios de seguridad, ni criterios de protección, ni criterios siquiera de información ni de formación a los trabajadores. A los trabajadores, cuando entramos a trabajar allí, no se nos daba ninguna información, ni formación especial. No se nos decía, oye, vais a trabajar en una instalación nuclear, vais a trabajar con uranio, el uranio es un isótopo radiactivo peligroso, se fija tal, puede producir cáncer de pulmón, puede producir cáncer de hueso, puede producir no sé qué, puede producirte malformaciones en tu descendencia, a través de la dotación genética, etcétera. No se nos decía absolutamente nada. No se nos decía, pues, tener cuidado porque las señalizaciones de las sustancias radiactivas son estas, el trébol de color rojo significa esto, el verde significa lo otro, absolutamente nada. Nosotros entrábamos a trabajar ahí, recibíamos instrucciones, oye, vete por aquí, vete por ahí. Yo me acuerdo de una de las primeras que recibí fue, oye, Miguel, por favor, vete al reactor nuclear, al Gen 1, que te van a dar unas sondas y las traes. Era electrónica. Nosotros como electrónicos teníamos que ajustar los niveles de la sonda, los niveles de medida, ¿no? Entonces yo con 17 años recién cumplidos, pues me fui al reactor, me presenté, me recibieron, oye, pues pasa, pasaron a la nave del reactor nuclear, me hicieron subir al reactor nuclear, que era un reactor piscina, me acuerdo que tenía una plataforma y era precioso verle, con un agua de color azul transparente, era muy bonito, ¿no? El tío cogió, tiró de una cuerda, la sonda estaba debajo, estaba en el núcleo del reactor, estaba para medir la actividad radiactiva y de contaminación. Tiró de la cuerda, sacó aquella sonda, cogió un trapo, la secó, me la dio, la cogí yo con la mano, me acuerdo perfectamente, me fui al que me lo pidió, que era el profesor Javier Goñi Unzúe, que ya se ha muerto de cáncer. Bueno, y le dije, bueno, pues aquí está la sonda. Así se trabajaba. Recién sacada de un reactor nuclear en el que había trazas, no trazas, había pues elementos combustibles, había ya material de la desintegración, del quemado de los elementos combustibles, que son el cesio-137, el estroncio-90. El cesio-137 se fijaba en tejido muscular y te producía cáncer generalizado, el estroncio-90 se te podía fijar en huesos y te producía cáncer de huesos, etcétera, etcétera. Aquello lo cogí con las manos con 17 años recién cumplidos. Allí os puedo decir que en el servicio de limpieza tenemos copias hechas por ella con su carnet de identidad. Entraban a trabajar las niñas con 15 años, en una empresa de limpieza que se llamaba Roica. Con 15 años algunas de ellas limpiaban a mano, pero a mano, porque no tenían, en aquellos tiempos no tenían ni fregona. Me acuerdo que las ponían aquí unas cosas de estas, unas rodilleras y tal, y con una bata, aquella de fregaban los suelos del reactor nuclear, etcétera, etcétera. Bueno, esas son un poco las condiciones en las que se trabajó. En principio se trabajó con uranio, se logró hacer el combustible nuclear, se logró con los americanos que nos concediesen tecnología para montar allí el reactor Gen 1, y empezamos a trabajar con el reactor Gen 1. El reactor Gen 1 lo cargamos de combustible, y lo que hacían con él, era, aparte de experimentaciones, era fabricar isótopos radiactivos, con el ánimo de dotar de isótopos radiactivos a la industria y a la agricultura española. De la Junta de Energía Nuclear salía ya fabricado para distintas aplicaciones, como es la gammagrafía industrial, con cápsulas con lo que se llamaban fuentes radiactivas, la irradiación de alimentos, la irradiación de material sanitario para desinfectarlo. En fin, tiene muchísimas aplicaciones, lo que se llaman las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, los trazadores radiactivos para los hospitales, de iodo 131, etcétera, o distintos operativos. Entonces, aquello se fabricaba y se fabricaba también oro 98, me parece, se fabricaba iridio 91, en fin, fósforo 32, toda suerte de isótopos radiactivos. Los materiales se irradiaban en el reactor, se sacaban y en unas celdas que se llaman las celdas calientes, que son vitrinas con cristal de plomo para evitar la radiación y con guantes de manipulación, pues se metían las manos y tal, y pues ahí se cortaba, se troceaba, se llenaban las probetitas de lo que fuese, se sacaba, etcétera, etcétera. Bueno, una de las cosas que se estuvieron haciendo hasta el año 83 en la Junta de Energía Nuclear, la fabricación de esos isótopos radiactivos.
Condiciones de las instalaciones de fabricación de isótopos radiactivos absolutamente lamentables. Las vitrinas tenían escapes de gases por todos los lados, había contaminaciones radiactivas de los trabajadores, hay una mortandad de muertes por cáncer de esos trabajadores terrible. En el año 88, nosotros con la vida de un trabajador, Vicente Díaz Maroto, pusimos una querella criminal porque era un hombre que trabajaba en el mantenimiento de estas vitrinas de isótopos radiactivos. Al hombre, cuando se fallaba alguno de los artilugios que tenía metido dentro de las vitrinas, desarmaban una pared, le metían, o sea, un cristal, le metían dentro, el tío lo arreglaba y salía. Pero bueno, en unas condiciones, el tío, claro, murió muy joven con leucemia, su mujer tuvo cantidad de abortos, una hija deficiente. Bueno, aquella querella criminal, a la que vino, por cierto, a peritar una experta, Rosalí Bertel, que es una experta en relación causa-efecto entre radiaciones ionizantes y salud. Una de las fue premio Nobel alternativo, era una monja canadiense. Una monja canadiense fue llamado por el sindicato anarquista CGT y se presentó en Madrid, hizo un peritaje preliminar o provisional en el juzgado de instrucción número 28 y dejó por escrito unas diligencias judiciales, unas peticiones de documentación. Bueno, aquello, por supuesto, aquella querella criminal durmió, por supuesto, el sueño de los justos en el juzgado 28 por instrucciones de quien fue. Quiero decir que... O sea, ¿eso lo perdisteis? Lo perdimos. El juez que le tocó fue trasladado... el juez, nosotros hablamos con el juez y para tomar en la medida de admitir a trámite aquella acusación, nos dijo, si yo no tengo expertos, él utilizó una imagen muy potente, ¿no? Expertos, si no me traéis al juzgado expertos con capa de armiño, yo esta querella no la puedo admitir, o sea, no me atrevo a admitirla. Entonces trajimos a aquella mujer, fue una especie de milagro, con una monja. Pero ella se enteró en Lausanne, que estaba no sé qué, se enteró a través de los verdes que tradujeron al inglés una documentación nuestra y ella tal, se puso en contacto con nosotros y vino con 80 y pico de años la pobre mujer. Me acuerdo de ir por ella al aeropuerto de Barajas, estuvo aquí 5 días. Lo único que nos pidió que la llevásemos a Ávila a ver el convento de Santa Teresa de Jesús, porque era teresiana, no sé qué. Pero bueno, ella peritó, dejó puesta documentación, se dio cuenta de lo que allí pasaba, nos dijo, ustedes van a empezar a dispararse los muertes por cáncer cuando pase el periodo de latencia, que son 20 años, efectivamente así ha pasado. La mortandad entre los años 2000 y ahora es impresionante, en muertes por cáncer. Entre los trabajadores de la Junta de Energía Nuclear y de CIEMAT no se muere de ninguna otra cosa que no sea cáncer y sobre todo el cáncer de huesos que tenemos, me parece que es 5 veces más que población de referencia, que población española en general, ¿no? Pero bueno, aquel juez nos pidió aquello, nosotros fuimos capaces de traer a aquella experta canadiense y a otro profesor inglés que llamaba Nicholas Barnaby, hicieron sus peritajes y con el subterfugio de que no se ponían de acuerdo los peritos que trajimos nosotros con los peritos que puso el Consejo de Seguridad Nuclear, el juez, que no era al titular lo llevaron y trajeron a un tío de Barcelona, de los juzgados de lo familiar de Barcelona, no se atrevió a seguir para adelante y la archivó provisionalmente. Y se acabó el tema, ya ahí se acabó durante mucho tiempo. Después hemos hecho hemos hecho lo que hemos podido durante mucho tiempo. Pero bueno, siguiendo con el hilo que llevábamos, allí se fabricó unas condiciones absolutamente lamentables. Uranio, combustible nuclear, se fabricaron isótopos radiactivos y luego había otra intención del gobierno de aquella época escondido sotto voce, que era la fabricación de plutonio, con el ánimo de que España tuviese armamento nuclear propio, como ha llegado a tener Argentina, como ha tenido Pakistán, India, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera. Esta gente, a través con los elementos combustibles y tal, hacían trampas al gobierno americano, no desvelaban lo que estaban haciendo e iban sacando y reelaborando los elementos combustibles quemados, iban sacando el plutonio de esos elementos combustibles, iban desechando pues el cesio, etcétera, etcétera, el estroncio, el americio y tal. Y ya tenían un curiosísimo inventario en plutonio que era suficiente para tener armamento nuclear. Pero tuvimos, yo creo que la sociedad española, y ellos la mala fortuna,
de cómo eran absolutamente, ya os digo, cómo se hacían las cosas, pues se produjo el escape de residuos radiactivos famoso, que ese sí le conoceré, me imagino, ¿no? Aunque nadie parece que en Madrid conozca que la Junta de Energía Nuclear ha hecho todas estas cosas y las ha hecho en la acción universitaria, o si lo conoce, pues no significa ninguna inquietud, ni ha significado históricamente ninguna inquietud para Madrid, ni para sus habitantes, esta realidad, ya os digo. ¿En qué fecha? 72. Todas. Esto empezó, el accidente... No, sí, el accidente, ¿y cuándo comienza el tema del uranio? El uranio comienza en el año 51. El texto de la fuga por el año. Sí, no, El accidente se produce en noviembre de 1970, el accidente del escape. Pero la constitución de la Junta de Energía Nuclear es en el año 1951, aunque con el nombre de Palais ya tenía estructura. El primer uranio que se fabricó no se fabricó en la Junta de Energía Nuclear, en Madrid, se fabricó en los sótanos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Hay un doctor, me parece que se llama el doctor Jodra, hizo una carraca, un artefacto, no sé qué, y como sí que teníamos uranio, siempre España ha sido muy rica en uranio, pues llegó a fabricar, me parece que eran 200 kilos de uranio, que se lo intercambiaron al gobierno italiano, fue cambiado por tecnología para poder seguir tirando con el tema. España lo que tenía era uranio, fabricaba uranio y con ello compraba tecnología, compraba inventos, compraba cosas para seguir en marcha. Pero bueno, el accidente del 70 fue un escape de residuos radiactivos gravísimo. Se produjo en la instalación en la que se reelaboraban los elementos combustibles para sacar el plutonio. Entonces ellos extraían plutonio y tenían unos residuos de altísima actividad que tenían cantidades muy significativas de otros isótopos radiactivos como son el cesio-137, el estroncio 90, el americio 241, el rutenio, en fin, toda una gama de isótopos radiactivos que tenían en unos tanques enormes almacenados pues en espera de no sé qué, porque aquello no se podía llevar a ningún lado y se tenía allí. Pero bueno, pues tuvieron la mala fortuna de que en un trasvase de un tanque a otro, bueno, el trasvase se hacía, un operario estaba en digamos, el contenedor donde salían los residuos y el otro lo recibía en otro edificio de al lado. Uno era la celda M1, que era donde se producían, y otro era la celda CIES, que era donde tenían que llegar los residuos. Bueno, pues uno abría una válvula y con un medidor iba viendo los líquidos que iban saliendo, el otro, pues con el otro medidor iba viendo los líquidos que iban entrando y tenía que cerrar la válvula. Dio la puñetera casualidad que en aquellos tiempos jugábamos a fútbol, yo jugaba en el equipo de electrónica, y el operario que tenía que cerrar la válvula, pues yo no sé qué pasó, que se fue a la zona deportiva tal, se le fue la olla, no se acordó y cuando se dieron cuenta, pues aquello se había rebosado, los isótopos, el líquido, el torrente de líquido se había escapado a la alcantarilla y se produjo una situación de pánico, de verdadero pánico, por aquello fue tremendo. Lo que escapó, lo podéis ver en El País, año 1994, todo a 2 páginas del País, en las que se informaba de que habían salido por el alcantarillado municipal líquidos radiactivos con una intensidad 4 millones de veces más del límite máximo permitido. Vamos a ver la cifra, se dice 4 millones de veces más, cuando se habla del doble parece mucho más, cuando se habla de 10 veces más, ya es la leche de veces más. 4 millones de veces más en actividad radiactiva del límite máximo permitido fue a parar a la alcantarilla que pasa por toda la ciudad universitaria, que transita por uno de los lados del río Manzanares, por el colector Cantarranas, que va hasta la depuradora de la China, y la depuradora de la China sale al Manzanares. Del Manzanares pasa al Jarama, y del Jarama pasa al Tajo. Esos líquidos regaron. Me imagino que continúan regando, porque otra de las cosas gravísimas de los isótopos radiactivos, como sabéis, es que tienen periodos de semidesintegración elevadísimos. El uranio es eterno, el plutonio es eterno. O sea, tarda, me parece que son 270.000 años en reducirse a la mitad. Pues es que eso es eterno. Eso no se va a quitar de los terrenos en los que se regó en la puñetera vida. Y va a estar en todas las huertas del Manzanares, del Jarama y el Tajo, per se, a la eternidad. Con esos líquidos se regaron las huertas de la Vega, del Manzanares, Jarama y Tajo. Y esas verduras llegaron
Parte de ellas, bueno, luego os contaré cómo se vivió la situación de pánico en el... Si ves que me extiendo sobre cosas y que no voy a llegar, porque yo soy muy disparatado, me lo decís y corto por lo que sea. Pero bueno, es que el asunto yo creo que sí que es importante, ¿no? Porque una de las consecuencias más graves que ha tenido la Junta de Energía Nuclear ha sido ese accidente y la posible consecuencia que ha tenido en Madrid. Madrid es una ciudad de 3 a 5 millones de habitantes. La radiactividad lo que produce es cánceres en un periodo de latencia de 0 a 20 años y no produce cáncer, o sea, los efectos son estocásticos, son probabilísticos. Yo puedo comerme una lechuga que esté llena de uranio y estar más feliz y no pasarme absolutamente nada, y otra persona puede recibir un becquerel y un fotón de energía y producírsele un cáncer o tener un hijo deficiente, ¿eh? Así que, pero eso es lo que a ellos les salvó, porque las muertes no se producían al momento, no era un incendio, no era un agresivo químico que te mataba, ni que te dejaba, ni yo qué sé, el boras o tal, sino que era algo que al cabo de los 20 años, al cabo de los 30 años, al cabo de los 10 años, pues te iba a producir cualquier tipo de cáncer o que ibas a tener hijos deficientes. Con lo cual, pues no había ningún motivo de alarma en ese sentido. Se dijo que no había pasado nada, que la población de Madrid estuviese tranquila y se siguió para adelante. Se cogieron algunas verduras, una pequeñísima parte de las verduras contaminadas, y el resto se consumió en el mercado madrileño y en el resto de España, ¿eh? Yo he estado en el año 94, el periodista que lo publicó esto en El País era Carlos Llanoz, y yo fui con él en un programa de Telemadrid, y el jefe de la Cámara Agraria de Cienpozuelos reveló allí que él y todo en Cienpozuelos en ese tiempo, que era noviembre, acababan de plantar las coliflores, tenían las plantitas pequeñas, y ellos regaron con el agua en las coliflores, y las coliflores se hicieron mayorcitas, y las coliflores se vendieron en Madrid sin ningún problema. Se vendieron las de Cienpozuelo, las de Titulcia, las de Manzanares y la de todas estas vegas. Para que os hagáis una idea de la contaminación, en las presas de las cuencas de las que estamos hablando, me parece que está la presa de Alarcón, es una de ellas, y otra es que no me acuerdo bien de los nombres. Bueno, pero las presas tienen un volumen de agua inmenso, se almacenan unos volúmenes tremendos de agua. Bueno, pues se medían actividades radiactivas en esas aguas a docenas de kilómetros, ya casi en el límite de Badajoz, o ya casi en el límite de Portugal. Se medían actividades radiactivas en esas aguas de 15.000 veces más del límite máximo permitido, en estroncio y en cesio. El accidente se descubre no porque el gobierno español o el CIEM o la Junta de Energía Nuclear lo revela. La Junta de Energía Nuclear se cayó, el gobierno español se cayó. Sin embargo, en Portugal, fue en Lisboa cuando empezaron a ver una mortandad de peces impresionante y unas repercusiones en la fauna del Tajo, y entonces preguntaron al gobierno español qué pasaba, que les llegaba aquello. Entonces no pudieron callarlo, no pudieron silenciarlo. El gobierno portugués parece que mandató una comisión y tuvieron que revelar el hecho. Por supuesto que le quitaron lo importante, dijeron que no pasaba nada, pero se supo por esas circunstancias, si no, ni se hubiese informado de los hechos, como no se han informado de otras muchísimas cosas que habrán pasado en la Junta de Energía Nuclear. Otra de las cosas malas que se hicieron, ya os digo, cuando se entró en situación de pánico, cuando se vio lo que había ocurrido, había dos opciones. Se vio que había dos opciones: o evacuar las instalaciones de la Junta de Energía Nuclear, sellar absolutamente todas las zonas contaminadas, sellar las tuberías, sellar la salida, contenerlo todo aquello, sacar a la gente, revelarlo y tratarlo de descontaminar en el tiempo que hubiese sido. Y la otra solución, que fue la que tomaron, que fue la inverosímil, fue meter agua por la tubería y alejar la contaminación río abajo. Nosotros, una de las cosas que hicimos como coordinadora de la Dehesa de la Villa, fue pedirle al Congreso de los Diputados que hiciesen un estudio epidemiológico, que todavía estaban a tiempo. Sí que logramos que se hiciese un estudio epidemiológico con la población de los alrededores de todas las instalaciones nucleares de España. Se han hecho estudios epidemiológicos de relación causa-efecto entre radiactividad y muertes por cáncer en las poblaciones que viven en los alrededores de la central nuclear de Almaraz, de la central nuclear de Cofrente, de la central nuclear de Valdecaballeros, de la fábrica de uranio de Andújar, etcétera, etcétera. De todas, absolutamente menos de una. De la Junta de Energía Nuclear. De la Junta de Energía Nuclear ni siquiera se nos respondió. Además, se lo mandamos al Congreso de los Diputados con una petición de la que ellos nos contestaron. Estimados peticionarios, le comunico que la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, en su sesión de
3 de septiembre de 2008, ha tomado conocimiento de la petición, examinado y ha adoptado al respecto el acuerdo que a continuación transcribe. Coordinadora de colectivos afectados por el COVID, ya la nuestra. Solicitud de realización de estudio epidemiológico sobre la influencia que tendría sobre la salud de las personas la instalación nuclear CIEMAT, que el CIEMAT pretende ubicar junto a la dehesa La Villa, zona de Madrid. Acuerdo que se toma trasladarlo, la petición, al Ministerio de Presidencia de Gobierno. Pues ahí se quedó, en el Ministerio de la Presidencia de Gobierno. Nunca más se supo. Se le mandaba esta petición, que era una petición además al señor presidente del Congreso de los Diputados, y se le mandaba con otras peticiones que se habían hecho, con una petición que se hizo en la que denunciábamos el falseamiento de documentaciones, porque sí que hicimos nosotros, los trabajadores del CIEMAT, sí que hicimos un pequeño, no se puede decir que hicimos un estudio epidemiológico, sino que hicimos un estudio, una encuesta sobre salud entre los trabajadores, de condiciones de salud y dónde habían trabajado. Entonces aquella encuesta la hicimos porque nosotros éramos de la CNT-IT, pero nos metimos canalizamos nuestra labor a través de la CGT, pudimos entrar en un comité de empresa, ganamos unas elecciones sindicales, que fue increíble, ganar unas elecciones sindicales casi como CNT en el año 86, pero bueno, las ganamos. Propusimos hacer una encuesta y la encuesta arrojó que de los testimonios de los propios compañeros habían muerto. Ellos sabían que habían muerto 42 compañeros en edad laboral, en tiempo laboral, o sea, en edad laboral, antes de los 65. 42 compañeros con, la lista que está aquí, pues si os la leo a mí me pasa uno de los peligros que tengo. La última vez que vine a hablar es que pues me emocioné, me puse a llorar y me tuve que marchar. Yo no sé, tal vez algunos, o sea, que eso podía pasar. Comprender que para mí 43 años de... Eres un superviviente, no morirás nunca porque... Que es de Segovia, hombre. Bien. Leo. Es que es importante, ¿no? Año 77, se da conocimiento, ¿no? Salida de tierras de la Junta de Energía Nuclear. Se dice para su conocimiento y efectos oportunos, le informo que A su conocimiento y efectos oportunos, le informo de que en el día de hoy se está procediendo a sacar tierras para ser vertidas en el exterior del centro, procedentes de unas zanjas que se están realizando en las inmediaciones del silo de bidones y sin ningún control radiométrico. Bien, esto es del año 77 y lo que se hacía, os digo, como los procesos industriales creaban cantidades ingentes de materiales contaminados, al final no se podían almacenar en las instalaciones de la Junta de Energía Nuclear. Entonces cogían camiones y sin ningún control los sacaban y los llevaban en las inmediaciones de la Junta de Energía Nuclear. ¿Dónde los han enterrado? En la dehesa de La Villa. ¿Dónde? Nosotros tenemos una información de que un tiempo en el Colegio de La Paloma hubo una intervención de retirada de tierras radiactivas, donde se ha construido el Instituto de Cardiología, me parece, también cerca de Montes. Hubo otra intervención en la que retiraron tierras, pero es que la Junta de Energía Nuclear durante años ha estado echando terrenos donde mejor le ha convenido, porque aquello se llenaba de tierras, aquello la producción... Bueno, pues esa es otra de las consecuencias, de todas las cosas que tenéis que tener en cuenta. Si alguna vez tenéis la capacidad de tener el control de un ayuntamiento, o lo que sea, o tal, y podéis instar a que se haga una investigación, a que los sondeos se hagan fuera del perímetro del CIEMAT, que se hagan por algún organismo independiente y riguroso que no mienta, y si resulta que eso determina que no hay nada, nos quedamos todos tranquilísimos, pero estos son documentos oficiales. Otra de las cosas que habría que hacer, Pedro, es que, aparte de que es entrar en los archivos del CIEMAT, que se nombrase una comisión que tuviese acceso a los archivos de la Junta de Energía Nuclear, no a los secretos militares, yo no digo, los secretos de la producción industrial, que no pueden ser objeto de secreto. Claro, pero que no pueden ser objeto de secreto, que en el año 94 fue Carlos Llanoz y se los negaron. Carlos Llanoz les dijo que habían pasado 70 años y no tuvieron narices de negárselos y le dieron los documentos de la contaminación del 70. Hay que entrar en ese archivo de la Junta de Energía Nuclear y hay que hacer una lectura rigurosa de documentos, que estos estarán ahí, estos y otros muchos, documentos
documentos en los que se dice cómo se hicieron las cosas y posiblemente a lo mejor algunos se dice dónde se llevaron esos terrenos, dónde están esos terrenos, si se ha construido encima de esos terrenos. Es que eso es una realidad, que está ahí, es una herencia que va a tener la Saconia, la Dehesa de la Villa y la Ciudad Universitaria de Madrid por toda la vida, por la eternidad. Es que eso no se va a poder eliminar ya, a ver si os des cuenta. Pero bueno, por lo menos que se tenga conocimiento. Pues este es el tema, y bueno, yo no sé, me pasaría hablando siglos, pero bueno. ¿Por qué no Ahora preguntando por la calle. Ella detrás de ti. Bueno, antes joder, Sí, no, yo lo que quería preguntar, sí, bueno. ahora eso, como está, quiero decir, la tierra en esas cosas ya sabemos que esa zona está contaminada. Bueno, mira. ¿Pero eso sigue funcionando? Sí, por supuesto. Vamos a ver, una de las cosas que es la incapacidad, vamos a ver, cuando se tiene entre manos un asunto como este, de tal envergadura, tantísima gravedad, en el año 84 la Junta de Energía Nuclear se desmembró y aparecieron 3 organismos diferentes que eran Junta de Energía Nuclear, que fue Consejo de Seguridad Nuclear, que se encargó de poner en marcha todo el sistema legislativo y de control, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, que se encargó de los sectores de la minería y del almacenamiento de los residuos, y ENUSA, que se encargó de lo que era minería propia. Y aquí en Madrid se quedó investigación y trabajo sobre todo con celdas calientes y materiales radiactivos, probetas altamente irradiadas. Bueno, eso se sigue haciendo en Madrid, pero como Enresa ha sido incapaz de crear instalaciones como las que hay en Madrid, en ningún sitio de España, porque no hay ningún ayuntamiento con excelente criterio que permita que en sus terrenos se pongan, se hagan operaciones de este tipo, no han tenido más narices que seguir haciéndolas en Madrid. Y era lo que os iba a decir, en Madrid otra de las cosas que tenemos, aparte de que se siguen haciendo esas operaciones, con materiales radiactivos, en Madrid nos vienen todas las fuentes radiactivas con las que trabajan los pequeños productores, que así se llaman. Pequeños productores son universidades y hospitales, e industria, gammagrafía, pues yo que sé, a lo mejor ACS para la gammagrafía industrial, edificios y tal, ¿no? Ellos tienen fuentes radiactivas potentísimas, muchas de ellas son de americio 241, muchas de ellas de plutonio, peligrosísimas. Bueno, ¿sabéis dónde se almacenan esas fuentes radiactivas cuando se quedan inservibles, cuando son obsoletas, cuando ya no sirven? ¿Dónde se traen? A la Ciudad Universitaria de Madrid, las tenéis ahí al lado todas almacenadas. Esto tiene fecha esto fue el último que logré yo, que tiene fecha del 2002, pero están ahí. Este es el inventario de fuentes radiactivas, que yo logré metiéndome en el ordenador de un tío antes de jubilarme, de un compañero de almacenamiento de residuos. Aquí se da cuenta de fuentes que vienen de Valladolid, que vienen de Bilbao, que vienen de toda España, fuentes de americio, lo tengo puesto con sellador de colores, fuentes de plutonio, pero con unas actividades radiactivas brutales, americio 241, 3700 milicurios, a mí se me acusó antes de... ¿A nivel militar también hay residuos nucleares? ¿A nivel? A nivel militar, los militares me imagino que te lo usarán. Sí. ¿Dónde tienen esta gente? Todos los residuos radiactivos. Aparte, las centrales nucleares lo que tienen es, en sus propias instalaciones, tienen piscinas donde meten los elementos quemados y los tienen en espera de que se construya el almacenamiento definitivo para llevar allí todos los residuos. Pero el resto de residuos, que son de lo que ya os he dicho, pequeños productores, que son todo lo que sea, ejército, hospitales, etcétera, todo eso, como no se puede tener y lo tiene la Ciudad Nuclear, lo tenemos aquí en Madrid. Pero perdona, ¿no está en una piscina? ¿No está bajo una piscina? No, lo tienen en bidones, en unas naves, en bidones. Perdón, una pregunta. A nivel de la población, ¿qué nivel de conocimiento hay del CIEMAT y de lo que está pasando? Porque yo personalmente, sí, sabía en general lo que era el CIEMAT, sabía muy poquita cosa, pero bueno, porque leo un poquito, pero el conjunto de la población, no solo de Dehesa de la Villa, porque el tema no es de Dehesa de la Villa, llega hasta el Tajo y hasta Portugal, está claro, ¿no? A nivel de la población de Madrid o de Dehesa de la Villa, ¿qué nivel de conocimiento hay de esta situación? Pero joder, vamos a ver, los canales de información son muy varios y muy dispersos. Mira, nosotros, yo creo que uno de los temas
una de las cosas que más ha salido en medios de comunicación a lo largo de nada menos que de, pues si empezamos a la primera nota de prensa que salió nuestra, que fue en el 5 días, fue en el año 84, me parece, no, perdona, en el año 80, en el año 80. Pues a partir de ahí, periódicamente han salido informaciones sobre... No, pues yo no me refiero, perdón, a eso, a la información que ustedes han emitido. Me refiero a nivel de la población, ¿qué nivel de... Si salimos a la calle, una cosa, oye, si salimos a la calle, si yo te entiendo, se publica en el País un extraordinario con todo lo que pasó en el 70 y al lado te aparece que Cristiano Ronaldo metió 3 goles. Mira, macho, no es mi problema, porque se le está yendo a la gente. Mi problema es poner en manos de la población esa información. Se le ha puesto en el País, en Televisión Española, en Telecinco, en Tele3, en Telehostia. Es que ha salido en todas las putas televisiones de este país la noticia del CIEMAT, de la contaminación radiactiva, etcétera, etcétera. Si no interesa, o si interesa más el problema de la Cristina Soler, de no sé qué leche, si está liada con Pepe, no sé qué hostias, o si ha metido más goles Messi que Cristiano que Messi, pues es que España y yo somos así, señora, que le dijo aquel bestia cuando otra le dijo, oye, que está pegando voces. Forma parte de nuestro carácter. ¿Cómo no lo sabéis, joder? Aparte de que la radiactividad no mata como el ébola. Claro. Mata... Bueno, pues claro. De a poquito. ¿Cuántos hijos con deficiencias son achacables a todos estos que estamos hablando? No lo vamos a saber en la política porque el Estado, la Administración, se niega a hacer ese estudio epidemiológico. Y como la población no se lo exige, ese es el tema. Pero si es que yo no sé qué... A mí me despidieron ya acusándome de embarazo contractual. Porque dijeron que estaba alarmando a la población. Es que hemos tenido... Bueno, a mí yo he recibido agresiones de mis compañeros en la Junta de Nuclear. Yo he tenido que cambiarme de casa en Madrid. He tenido que irme de mi domicilio que estaba cerca del barrio del Pilar. Y ahora vivo en el barrio de Moratalá, como a tomar por culo en el otro lado de Madrid. O sea, estamos hablando... Pero bueno, esa es la historia de mi vida. Son 42 años. Que abarcan todo, los temas laborales, los temas sindicales y los temas de esto que salud. Quería preguntarle actualmente los trabajadores que están ahí, que tendrán acceso a esa información, ¿qué movimiento hay ahí? Porque... Pues el movimiento que hay es que se cogen los tíos al empleo, se cogen los tíos al cargo, se cogen los tíos al que trabajan en una de las zonas más bonitas de Madrid, se cogen los tíos en que entran prácticamente a la hora que les da la gana, de que ficha uno por 44, de que nadie les controla, que les dejan hacer lo que les sale de las narices, que les dejan ir a la universidad a hacer lo que quieren, que les dejan hacer toda clase de pirulas y están más contentos que nadie, porque no son conscientes de que a lo mejor dentro de 20 años, y si dentro de 20 años, Diego, hay que morir, Miguel, si al final nos vamos a morir todos, me dijo a mí el doctor del CIEMAT, el doctor Rebollar, pero tío, si tú te vas a morir igual que yo, ese es el tema. Mira, más aberrante, en el año 2006 hubo una noticia, que por cierto la he traído, una noticia nada menos que del Mundo y del País. Esta es la noticia, para ver los medios de comunicación. Plutonio junto a los columpios en el CIEMAT. Plutonio en la zona deportiva, donde juegan en los columpios, que es el área infantil, donde juegan los hijos de los trabajadores y los hijos de los amigos de los trabajadores. Debajo del arenero donde jugaban los niños se hizo un enterramiento de plutonio. En el año 2006, a través de la presión que hacemos nosotros, hay que hacer un radiométrico allí y se descubre plutonio. Lo habían descubierto en el año 2004. Habían descubierto que había material radioactivo. ¿Sabes lo que habían hecho? Habían echado una capa de tierra, como el plutonio. Si tú le pones tú tienes este reloj y este reloj de plutonio. Y esto tiene una película, emite una radiación. Tú le pones esta película de papel y lo blindas completamente. Aquí no vas a medir absolutamente nada. El peligro es que tú lo coges, lo tocas o lo puedas comer. Letal. Un microgramo de plutonio te deshace. Un microgramo es dividir un gramo 1.000.000 de veces. O sea, es polvo fino. Bueno, pues lo que había era plutonio 239. Esto es el mundo y el país. Pusieron esa capa de tierra, no avisaron absolutamente a nadie y los trabajadores llevaban ella a sus hijos y los hijos de los trabajadores, fotografía de un año, una celebración en el área infantil, jugando con sus palitas, cogiendo la arenita. Esos son los trabajadores del CIEMAT. ¿Sabe lo que le pidieron los trabajadores del CIEMAT cuando salió esta noticia al director del CIEMAT?
pues que no hiciese caso a Miguel Yuste, que era un alarmista y no sé qué, y que abriese la zona deportiva inmediatamente, que sacase lo que fuese. Yo no entiendo a mis compañeros, no los he entendido ni de la vida. Yo soy una especie rara. Y el otro día me comunican, que me acusan de que he obligado a la limpieza del CIEMAT y que han tenido que gastar un montón de dinero porque Miguel Yuste, no sé qué. Bueno, vale, mejor corramos un tupido. Pues no sé con qué. Sí, yo quería saber el estudio epidemiológico que demandabais, cuánto coste podía haber supuesto para el Estado y si actualmente hay algún tipo de estudio que se pueda hacer para cuantificar cuántas enfermedades y muertes son achacables a esto. Yo creo que coste económico ninguno, porque lo hace el Hospital Carlos III, parece que lo hacía de mil amores, porque para ellos es un material importantísimo, es una experiencia importante y ellos encantados de la vida de poder hacer ese estudio y poder afrontar ese reto, ese estudio epidemiológico. El hecho es que con financiación del Consejo de Seguridad Nuclear, etcétera, hicieron estudios epidemiológicos en todas las instalaciones nucleares, excepto en esta. Se lo pedimos a la Asamblea de Madrid, a Esperanza Aguirre, que nos dice que recibido se admite a trámite, igual, se admite a trámite su interés, agradecemos muchísimo, recibirán ustedes respuesta, lo pasamos a la Comisión de Peticiones, tacatá. Se lo mandamos al Congreso de los Diputados. Nosotros no hemos sido capaces. Bueno, pues ese es uno de los intentos. Eso podía desvelar un poco a lo mejor lo que ha pasado con la Junta de Energía Nuclear, ¿entiendes? Si se ve que hay una incidencia en muertes por cáncer, posiblemente relacionable y achacable con los isótopos radiactivos que había, pues ahí se podía ver, que hagan ese estudio, que lo hagan. Hombre, además les viene perfecto. Hay un periodo de latencia que son 20 años, estaríamos en tiempo perfecto para hacerlo. Cierto que son 3 millones de habitantes, cierto que sería un macroestudio epidemiológico, pero ahí está el reto, ahí están los expertos españoles, ahí están las universidades, ahí están los epidemiólogos, y ahí está España con Montera y Capote, venga para adelante. Lo mismo nos marcamos un punto, coño, que a ver si nos apuntamos a alguna de estas alguna vez, pero eso tiene que demandarlo la sociedad, tenemos que demandarlo nosotros. Ese es el tema. José Manuel. Las plataformas sociales como Ecologistas en Acción, Los Verdes, Greenpeace, España, ¿qué intervención han tenido con este tema? Yo de esto mejor que no os hable, porque mi experiencia es tan absolutamente lamentable y negativa. Vamos a ver, Ecologistas en Acción siempre ha jugado a ser interlocutor válido. Ecologistas en Acción siempre ha tenido una relación muy directa con Izquierda Unida. Y siempre han tocado estos temas que eran de su competencia, pero siempre desde el punto de vista de no llevar las cosas al extremo de que la administración no nos reconozca como interlocutor válido. Greenpeace es tema de su negociado, pero ellos tampoco lo ven claro con el no sé por qué, no lo han visto claro. Y esta gente siempre nos ha ayudado, y yo no tengo queja de ellos, pero siempre han tenido la coña de, pero bueno, vosotros, y siempre cuando íbamos a la coordinadora, vosotros tenéis a Miguel Yuste, que es el que más conoce y es el más experto, y nosotros no queremos meternos ahí, porque como está Miguel Yuste, que es el que más sabe y es el más experto, pues que lo lleve él, que lo lleve él, que lo lleve él. Y nunca han querido tampoco implicarse directamente. Han hecho cosas con nosotros, hicieron la denuncia de los vertidos del reactor en el año 2003 y 2004, lo hicimos entre Greenpeace y nosotros como trabajadores del CIEMAT. Pero siempre han tenido un poco que no sé porque no daban o no han abarcado, o yo qué sé, pero no hemos tenido, y otro me has dicho, eran los verdes. Y los verdes, pues sí nos ayudan, pero los verdes es como han sido toda la puñetera vida en este país, como hacia la izquierda, de muy buena voluntad, muy buena. Yo conozco mucho a este hombre, a este andaluz, y he estado con él en el Congreso, he hecho una rueda de prensa en el Congreso haciendo peticiones, pero le pasa un poco lo que a nosotros, dentro del ámbito sindical, a la CGT, que somos un grupo muy minoritario, de muy poco peso, de muy poca repercusión y que te ven ahí y te dicen, bueno, pues vale, di lo que te dé la gana, pero es que no te hago ni puñetero caso, porque no vas a llegar a ningún sitio, y ¿por qué más? Porque todo el mundo pasa de vosotros. Y nos dejan decirlo, pero ahí nos quedamos. No, yo con los verdes, con Garrido, he estado y es también un verde alemán, también que ha venido al CIEMAT, está hablando con el director de... En el Consejo de Seguridad Nuclear están representados Greenpeace, si lo sabéis, como consejeros y demás. Se les ha pedido muchas veces que, estando ellos representados en el Consejo de Seguridad Nuclear, que permitieran el acceso
a una serie de cosas. Y parece ser que a ellos tampoco se las dan dentro de lo que es el Consejo de Seguridad Nuclear. Se les ha pedido de todas formas. Yo lo que creo es que en este país estos grupos son muy minoritarios, pero porque es que la gente en este país, y es que somos así, trabaja muy poco. Es que trabajar es muy pesado. Bueno, ahí estáis, ahí está Podemos, macho, no me parece. Es tremendo, trabajar es tremendo, requiere dedicación, la familia la dejas aparte, bueno, te crea muchos problemas el trabajar, aparte de los problemas que te pueden crear esta gente que tiene tanto poder, pero es que trabajamos muy poco y somos muy pocos los que en cierto modo estamos ahí. Y eso es algo que tenemos en España, que tampoco participamos. Nosotros, es maravilloso ver que la gente pregunta y tal. Pues sí, la enseñanza en España, y yo lo conozco muy bien eso, la gente no participa. Simplemente escucha. Por eso lo de Podemos, lo de vosotros que preguntáis y tal. El debate es que es fundamental, es la vida misma. La implicación. Pedí a la vez. Había otro. ¿Estabas tú? Sí. Venga. Mira, yo quisiera plantear, y con todos los respetos, por el tema de que, bueno, tanto las personas que han fallecido, ¿no?, los trabajadores del CIEMAT y demás, pero conozco también un poco lo que es la zona adyacente, en la que cantidad de familias pues han sufrido también los efectos, ¿no?, de las radiaciones y del asunto. Entonces, lo que no sé es qué relación habéis mantenido con ellos y de qué manera, porque yo sí que conozco a gente que está ahí y que, bueno, pues a lo mejor ya faltan 7 personas en su familia y cosas por el estilo, ¿no?, y todas derivadas del tema de la zona. El asunto es, ¿se tiene conocimiento de hasta qué punto influye o la zona es consciente del problema que tiene al ladito? Pues la zona, o sea, perdón. En no sé qué año, pero hace años se creó una coordinadora de colectivos afectados, digamos, por la radiación del CIEMAT. De esta coordinadora formaban parte, en principio, todos los sindicatos, al final quedamos nosotros solos, parte de lo que estaban también el PSOE e Izquierda Unida, huyeron. Cuando entró la administración socialista, macho, todo el sector político de la coordinadora salió zumbando. Inés Abanés hizo un discurso allí y tal, diciendo que apoyaban al gobierno socialista, que iba a arreglarnos, iba a adoptar no sé qué leches y que estaban más contentos que la leche. Pero bueno, pero participaban también en aquella coordinadora, estaban representadas todas las asociaciones de vecinos de esta zona, la de San Nicolás no sé qué, la de Poetas y no sé cuál, la de los policías, la colonia hasta la colonia de los policías. De la policía, la Paloma de Sadilla, etcétera, etcétera. Se hacían reuniones prácticamente todos los meses, se informaba de esto, se participaba, se hacían documentos, hicimos documentos que se repartieron por el barrio, hicimos dos manifestaciones, hicimos 2 millas radiactivas, 2 pruebas radiactivas que eran bajar desde el Consejo corriendo hasta la puerta del CIEMAT, y ahí tirábamos a bombas de humo, pero si es que ya no sabíamos qué hacer, hemos hecho de todo, en el barrio, con la gente del barrio. Lo que no teníamos era ni una jodida medida radiactiva que pueda haber, porque no las tienen ni los trabajadores del CIEMAT, con lo cual es difícil. El intento, ya os digo, es entrar en esos archivos, es ver la documentación, es sacarles esa realidad y con esos documentos llevarles ante los tribunales de justicia. Y eso, si se puede hacer a través de lo que sea, vale. Y si no, pues buena gana de seguir haciendo querellas, gastándonos el dinero y calentándonos la cabeza, porque es imposible que nadie acabe con el aparato del Estado, que estamos hablando del sector económico más poderoso, ya no de este país, sino a nivel internacional, coño, el sector de la energía, joder, el sector militar, coño, a ver si nos aclaramos. Pero esa gente, por obligación, yo no sé, hombre, yo sé que están destruyendo documentación, sé que están picando cantidad de documentos, quizás todavía se esté a tiempo de rescatar documentos, si alguien se lo exige, que a través de una querella criminal había que haberle solicitado por diligencia judicial que pusiesen esos documentos a disposición del juzgado, sabiendo qué documentos son. Pero lo que no se puede ir es a ver qué pasa, ¿no? Y así nos pasa una vez tras otra, que también de la experiencia se tiene que aprender un poquito, coño. Venga. Bueno, pues nada, lo fundamental aquí es que tienen ellos una asamblea y los pobres van a terminar a las mil y gallo.
Entonces, lo fundamental aquí es eso. Que pregunten y nos vamos. Que lo que pedimos es que os dirijáis a vuestros europarlamentarios. Aquí en Madrid obtuvisteis unos resultados impresionantes, mucho más que Izquierda Unida, 250.000 votos obtuvisteis aquí en Madrid. Entonces se trataría de que os dirigierais a ellos para que, si es posible, se realizara este peritaje independiente por gente. Se puede hacer a través de la Comisión Europea, con fondos de la Comisión Europea, y obligando a los organismos españoles, como os hemos dado aquí en el famoso enunciado, a prestar su colaboración en la realización, porque es que se niegan totalmente a dar nada, ni a dejar siquiera que te acerques.